Suma teológica. Parte prinoa. Cuestión 1. ¿Qué es y qué comprende la doctrina sagrada? Para encuadrar debidamente el plan que nos hemos trazado, es imprescindible que, antes que nada, averigüemos qué es y qué comprende la doctrina sagrada. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 10 problemas. ¿Es o no es necesaria? ¿Eso no es ciencia? ¿Es una o múltiple? ¿Es especulativa o práctica? ¿Eso no es comparable a otras ciencias? ¿Es o no es sabiduría? ¿Cuál es su sujeto? ¿Es o no es argumentativa? ¿Debe o no debe utilizar expresiones metafóricas o simbólicas? ¿Puede o no puede exponer textos de la Sagrada Escritura en varios sentidos? Artículo 1. ¿Es o no necesario que, además de las materias filosóficas, haya otra doctrina? Lat. Objeciones por las que parece que no es necesario que, además de las materias filosóficas, haya otra doctrina. 1. Dice Eclo 3:22. No pretendas escudriñar lo que no puedes. Así pues, el hombre no debe pretender asimilar lo que excede su capacidad de entender, puesto que lo que entra dentro de su capacidad de entender es suficientemente tratado por las materias filosóficas. Parece del todo superfluo que, además de estas materias, haya otra doctrina. No hay doctrina si no trata del ser, pues sólo se puede conocer lo verdadero, que es lo mismo que decir ser. Pero las materias filosóficas abarcan el estudio de todos los seres, incluido Dios. De ahí que, tal como nos consta por el filósofo en Systemetaphis, una parte de la filosofía sea llamada teología. Así pues, no fue necesario que, además de las materias filosóficas, hubiera otra doctrina. Contra esto, está lo que dice Sedostim 3:16. Toda escritura divinamente inspirada sirve para enseñar, redarguir, corregir y formar la justicia. Ahora bien, la escritura divinamente inspirada no entra dentro del campo de las materias filosóficas, ya que éstas son el resultado de la razón humana solamente, de donde se sigue, tiene sentido que, además de las materias filosóficas, haya otra ciencia divinamente inspirada. Respondo. Para la salvación humana fue necesario que, además de las materias filosóficas, cuyo campo analiza la razón humana, hubiera alguna ciencia cuyo criterio fuera lo divino. Y esto es así porque Dios, como fin al que se dirige el hombre, excede la comprensión a la que puede llegar solo la razón. Dice I 64,4. Dios, nadie ha visto lo que tienes preparado para los que te aman, solo tú. El fin tiene que ser conocido por el hombre, para que hacia él pueda dirigir su pensar y su obrar. Por eso fue necesario que el hombre, para su salvación, conociera por revelación divina lo que no podía alcanzar por su exclusiva razón humana. Más aún, lo que de Dios puede comprender la sola razón humana, también precisa la revelación divina, ya que, con la sola razón humana, la verdad de Dios sería conocida por pocos, después de mucho análisis y con resultados plagados de errores, y sin embargo, del exacto conocimiento de la verdad de Dios, depende la total salvación del hombre, pues en Dios está la salvación. Así, pues, para que la salvación llegara a los hombres de forma más fácil y segura, fue necesario que los hombres fueran instruidos acerca de lo divino por revelación divina. Por todo ello se deduce la necesidad de que, además de las materias filosóficas, resultado de la razón, hubiera una doctrina sagrada, resultado de la revelación. A las objeciones. 1. El hombre no debe analizar con sus solas fuerzas naturales lo que excede su comprensión. Sin embargo, esto que le excede ha sido revelado por Dios para ser aceptado por la fe. De ahí que el texto aquel continúe diciendo, 20:25, te han sido mostradas muchas cosas que están por encima del hombre. En estas cosas se centra la doctrina sagrada. A diversos modos de conocer, diversas ciencias, por ejemplo, tanto el astrónomo como el físico pueden concluir que la Tierra es redonda, pero mientras el astrónomo lo deduce por algo abstracto, la matemática, el físico lo hace por algo concreto, la materia. De ahí que nada impida que unas mismas cosas entren dentro del campo de las materias filosóficas, siendo conocidas por la simple razón natural,
y al mismo tiempo, dentro del campo de otra ciencia cuyo modo de conocer es por la luz de la revelación divina, de donde se deduce que la teología que estudia la doctrina sagrada, por su género es distinta de la teología que figura como parte de la filosofía. Artículo 2. La doctrina sagrada, ¿es o no es ciencia? Lat. Objeciones por las que parece que la doctrina sagrada no es ciencia. 1. Toda ciencia deduce sus conclusiones partiendo de principios evidentes, pero la doctrina sagrada las deduce partiendo de los artículos de fe que no son evidentes, ya que no son admitidos por todos. Ya dice 2 3,2, no todos tienen fe. Así pues, la doctrina sagrada no es ciencia. 2. La ciencia no trata lo individual. La doctrina sagrada, por su parte, sí lo hace cuando nos relata hechos concretos de Abraham, Isaac, Jacob y otros. Por lo tanto, la doctrina sagrada no es ciencia. Contra esto está lo que dice Agustín en el 14 de Trinitate. A esta ciencia pertenece solamente aquello con lo que se fecunda, alimenta, defiende y robustece la fe que salva. Esto corresponde solo a la doctrina sagrada, no a ninguna otra ciencia. Por lo tanto, la doctrina sagrada es ciencia. Respondo, ¿la doctrina sagrada es ciencia? Hay dos tipos de ciencias. 1. Unas, como la aritmética, la geometría y similares, que deducen sus conclusiones a partir de principios evidentes por la luz del entendimiento natural. 2. Otras, por su parte, deducen sus conclusiones a partir de principios evidentes por la luz de una ciencia superior. Así, la perspectiva, que parte de los principios que le proporciona la geometría, o la música, que parte de los que le proporciona la aritmética. En este último sentido, se dice que la doctrina sagrada es ciencia, puesto que saca sus conclusiones a partir de los principios evidentes por la luz de una ciencia superior, esto es, la ciencia de Dios y de los santos. Así pues, de la misma forma que la música acepta los principios que le proporciona el matemático, la doctrina sagrada acepta los principios que por revelación le proporciona Dios. A las objeciones, 1. Los principios de una ciencia cualquiera, o son evidentes, o quedan reducidos a los que le proporciona una ciencia superior. Estos últimos son los principios propios de la doctrina sagrada, tal como se ha dicho. 2. Los hechos concretos que aparecen en la doctrina sagrada no son tratados como objetivo principal, sino como ejemplo a imitar. Así ocurre en la moral, o también para declarar la autoridad de aquellos nombres por los que se nos ha transmitido la revelación divina, que es el fundamento de la escritura o doctrina sagrada. Artículo 3. La doctrina sagrada en cuanto ciencia es una o múltiple. Lat. Objeciones por las que parece que la doctrina sagrada no es una única ciencia. Pumitas, dice el filósofo en Aiposter. Es una la ciencia cuando su sujeto es de un solo género, como quiera que la doctrina sagrada trata del creador y de lo creado, que no son del mismo género. Hay que decir que la doctrina sagrada no es una única ciencia. 2. En la doctrina sagrada se trata de los ángeles, de seres corpóreos y del comportamiento de los hombres. Todo esto es tratado en diversas ciencias filosóficas. Así pues, la doctrina sagrada no es una única ciencia. Contra esto está la Sagrada Escritura, que habla de ella como de una única ciencia, pues dice Sab 10:10, le concedió la ciencia de los santos. Respondo, la doctrina sagrada es una única ciencia. La unidad de la facultad o del hábito la da el objeto, pero no bajo el aspecto material, sino formal. Por ejemplo, el hombre, el asno y la piedra pueden ser considerados bajo el aspecto formal del color, que es el objeto de la vista, si tenemos presente, como ya hemos dicho, a 2, que la Sagrada Escritura considera algunas cosas en cuanto reveladas por Dios. Todo lo que puede ser revelado por Dios cae bajo el aspecto formal del objeto de tal ciencia. Es así como queda comprendido dentro de la doctrina sagrada como una única ciencia. A las objeciones 1. La doctrina sagrada no se ocupa por igual de Dios y de las criaturas, sino que se ocupa de Dios como objetivo principal, y de las criaturas en cuanto referidas a Él como su principio y su fin.
Esto no impide que sea una única ciencia. Nada impide que las facultades o hábitos se diversifiquen al considerar sus distintos objetos y que, al mismo tiempo, esos objetos sean considerados por una facultad o hábito superior, puesto que una facultad o hábito superior lo considera todo bajo un aspecto formal mucho más universal. Ejemplo: el sentido común tiene por objeto lo sensible, y lo sensible es también el objeto de la vista o del oído. De ahí que el sentido común, en cuanto facultad, abarque los objetos propios de los cinco sentidos. De modo parecido, lo que cae dentro del campo de las diversas ciencias filosóficas, esto mismo puede considerarlo bajo un solo aspecto, el de poder ser revelado por Dios, la doctrina sagrada como una única ciencia. Es así que la doctrina sagrada es como una imagen de la ciencia divina que es una, simple y lo abarca todo. Artículo 4. La doctrina sagrada. ¿Es o no es ciencia práctica? Lat. Objeciones por las que parece que la doctrina sagrada es ciencia práctica. 1. Tal como dice el filósofo en segundo Metafis, el fin de la práctica es la acción, y la doctrina sagrada se encamina a la acción según Sant 1.22. Sed vivientes de la palabra, y no solo oyentes. Por lo tanto, la doctrina sagrada es ciencia práctica. Tuo, la doctrina sagrada se divide en ley antigua y ley nueva, pero la ley es estudiada por la moral, que es una ciencia práctica. Por lo tanto, la doctrina sagrada es ciencia práctica. Contra esto, toda ciencia práctica trata de lo que puede ser hecho por el hombre. Así la moral, los actos humanos, la arquitectura, los edificios. La doctrina sagrada, por su parte, tiene por objeto principal a Dios, cuya obra mayor es el hombre. Por lo tanto, no es ciencia práctica, sino sobre todo especulativa. Respondo: la doctrina sagrada, tal como quedó indicado a 1903, siendo una, abarca todo lo que concierne a las ciencias filosóficas por el aspecto formal bajo el que lo considera, esto es, en cuanto puede ser conocido por la luz divina. De ahí que, aun cuando las ciencias filosóficas unas sean especulativas y otras prácticas, sin embargo, la doctrina sagrada las abarca todas de la misma forma que Dios se conoce a sí mismo, y su obrar con la misma ciencia. Por otra parte, estamos ante una ciencia más especulativa que práctica, porque trata principalmente más de lo divino que de lo humano, pues cuando trata de lo humano, lo hace en cuanto que el hombre, por su obrar, se encamina al perfecto conocimiento de Dios, puesto que en ese conocer consiste la felicidad eterna. A las objeciones está incluida en lo dicho. Artículo 5. La doctrina sagrada. ¿Es o no es superior a las otras ciencias? Lat. Objeciones por las que parece que la doctrina sagrada no es superior a las otras ciencias. 1. La certeza es algo propio de la superioridad de una ciencia, pero las otras ciencias parecen más ciertas que la doctrina sagrada, pues mientras los principios de aquellas no pueden ser puestos en duda, los de esta, que son los artículos de fe, sí admiten la duda. Así, pues, las otras ciencias parecen más ciertas que la doctrina sagrada. Las ciencias de lo inferior toman sus principios de lo superior, como la música los toma de la aritmética, pero la doctrina sagrada toma algo de las ciencias filosóficas. Así dice Jerónimo en su carta al gran orador de la ciudad de Roma, que los doctores antiguos inundaron tanto sus libros de teorías y frases de los filósofos, que no se sabe qué admirar más, si su erudición de lo profano o su conocimiento de la escritura. Por lo tanto, la doctrina sagrada es inferior a las otras ciencias. Contra esto, está la afirmación de que las otras ciencias son llamadas siervas de la doctrina sagrada en Prov 9.3. La sabiduría ha enviado a sus siervos a gritar desde lo alto de la colina. Respondo: como quiera que esta ciencia con respecto a algo es especulativa y con respecto a algo es práctica, está por encima de todas las demás ciencias tanto especulativas como prácticas. De entre las ciencias especulativas se dice que una es superior a otra según la certeza que contiene, o según la dignidad de la materia que trata,
En ambos aspectos, la doctrina sagrada está por encima de las otras ciencias especulativas. Con respecto a la certeza de las ciencias especulativas, fundada en la razón natural, que puede equivocarse, contrapone la certeza que se funda en la luz de la ciencia divina, que no puede fallar con respecto a la dignidad de la materia, porque la doctrina sagrada trata principalmente de algo que por su sublimidad sobrepasa la razón humana. Las otras ciencias solo consideran lo que está sometido a la razón. De entre las ciencias prácticas, es más digna la que se orienta a un fin más alto, como lo militar a lo civil, puesto que el bien del ejército tiene por fin el bien del pueblo. El fin de la doctrina sagrada como ciencia práctica es la felicidad eterna, que es el fin al que se orientan todos los objetivos de las ciencias prácticas. Queda patente, bajo cualquier aspecto, que la doctrina sagrada es superior a las otras ciencias. A las objeciones, 1. Nada impide que lo que por su naturaleza es cierto, a nosotros, por la debilidad de nuestro entendimiento, no nos lo parezca tanto, pues nuestro entendimiento, como dice el filósofo en segundo Metafis, ir ante la evidencia de la naturaleza hace lo que la lechuza ante los rayos del sol, de ahí que la duda que en algunos se da con respecto a los artículos de fe no tiene su origen en la incertidumbre del contenido, sino en la debilidad del entendimiento humano. No obstante, lo poco que se puede saber de las cosas sublimes es preferible a lo mucho y cierto que podemos saber de las cosas inferiores, tal como se dice en Nance de Animalibus. Esta ciencia puede tomar algo de las disciplinas filosóficas, y no por necesidad, sino para explicar mejor lo que esta ciencia trata, pues no toma sus principios de otras ciencias, sino directamente de Dios por revelación, y aun cuando tome algo de las otras ciencias, no lo hace porque sean superiores, sino que las utiliza como inferiores y serviles, como la arquitectura tiene proveedores, o como lo civil tiene lo militar. La ciencia sagrada lo hace no por defecto o incapacidad, sino por la fragilidad de nuestro entendimiento, pues, a partir de lo que conoce por la razón natural, de la que proceden las otras ciencias, es conducido, como llevado de la mano, hasta lo que supera la razón humana y que se trata en la ciencia sagrada. Artículo 6. La doctrina sagrada, ¿es o no es sabiduría? Lat. Objeciones por las que parece que la doctrina sagrada no es sabiduría. 1. La doctrina que no tiene principios propios, sino que los toma de fuera, no puede ser llamada sabiduría, pues al sabio le corresponde dirigir, no ser dirigido, y metafis. Pero tal como hemos visto. 2. La doctrina sagrada toma los principios de fuera. Por lo tanto, la doctrina sagrada no es sabiduría. 2. A la sabiduría le corresponde probar los principios de otras ciencias. De ahí que en el sexto Ethic se la llame cabeza de las ciencias, pero la doctrina sagrada no prueba los principios de las otras ciencias, por lo tanto no es sabiduría. 3. La doctrina sagrada se adquiere por el estudio. En cambio, la sabiduría es infusa, de ahí que se encuentra entre los 7 dones del Espíritu Santo, como queda claro en Is 11.2. Por lo tanto, la doctrina sagrada no es sabiduría. Contra esto está lo que dice DT 4.6, al principio de la ley. Esta es nuestra sabiduría y nuestro modo de entender entre los pueblos. Respondo, esta doctrina es, entre todas las sabidurías humanas, sabiduría en grado sumo, y no sólo en un sentido especial, sino único y total. Le corresponde al sabio dirigir y juzgar, y su juicio lo hace teniendo como punto de referencia la causa más alta de todo lo inferior. Así, en todo tipo de cosas, se llama sabio a aquel que tiene presente la causa más alta de cada cosa concreta. Por ejemplo, el trabajador que prepara los planos de un edificio es llamado sabio y arquitecto respecto a los trabajadores que labran la madera o pulen la piedra. En este sentido dice Prinocor 3.10, como sabio arquitecto puso los cimientos, y en la vida humana, el sabio es llamado prudente por orientar el obrar humano a su debido fin. De ahí que diga Prov 10.23. La sabiduría en el hombre es la prudencia,
Así pues, aquel que tenga como punto de referencia la causa suprema de todo el universo, que es Dios, será llamado sabio en grado sumo. De ahí que la sabiduría sea definida como conocimiento de lo divino, según refiere Agustín en 12 de Trin. Lo más genuino de la doctrina sagrada es referirse a Dios como causa suprema, y no sólo por lo que de Él se puede conocer a través de lo creado, y que en este sentido ya lo conocieron los filósofos, tal como dice Rom 1.19, lo que puede conocerse de Dios lo tienen a la vista, sino también por lo que sólo Él puede saber de sí mismo, y que comunica a los demás por revelación, de donde se deduce que la doctrina sagrada es sabiduría en grado sumo. A las objeciones 1. La doctrina sagrada no toma sus principios de ninguna otra ciencia humana, sino de la ciencia divina, la cual, como sabiduría en grado sumo, regula todo nuestro entender. 2. Los principios de las otras ciencias o son evidentes y no necesitan ser demostrados, o lo son en alguna otra ciencia, y son demostrados por un proceso mental natural. El conocimiento propio que se tiene en la ciencia sagrada lo da la revelación, no la razón natural. De ahí que no le corresponda probar los principios de las otras ciencias, sino solo juzgarlos. Así, condena por falso todo lo que en las otras ciencias resulta incompatible con su verdad, dice 2 Cor 10,s. Derribamos las falacias y todo torreón que se alza contra el conocimiento de Dios. 3. Al sabio le corresponde juzgar. Como hay dos modos de juzgar, la sabiduría debe ser entendida de dos modos también. Uno de los modos es si el que juzga tiene tendencia a algo. Por ejemplo, el virtuoso juzgará rectamente todo lo que se refiera a lo virtuoso, pues él tiende a ello. De ahí lo que se dice en Exetic: el virtuoso es la regla y medida de los actos humanos. Otro modo de juzgar es juzgar por conocimiento. Así, por ejemplo, el especialista en moral podrá juzgar los actos de tal o cual virtud, aunque él no la tenga. Pues bien, a la hora de juzgar las cosas divinas, el primer modo indicado es el que corresponde a la sabiduría, que figura entre los dones del Espíritu Santo, siguiendo aquello de Pincor 2.15. El hombre espiritual todo lo juzga, etc. Y Dionisio dice en el C. 2 del De Divinis Nominibus: Hieroteo es hombre docto, no solo porque aprende lo divino, sino porque también lo vive. El segundo modo de juzgar pertenece a la doctrina sagrada, en cuanto adquirida por el estudio, si bien toma los principios que dimanan de la revelación. Artículo 7. ¿Es o no es Dios el sujeto de esta ciencia? Lat. Objeciones, por las que parece que Dios no es el sujeto de esta ciencia. 1. Según el filósofo N. Poster, y toda ciencia necesita suponer del sujeto que es, pero la doctrina sagrada como ciencia no supone de Dios que es, ya que dice el Damasceno: es imposible decir de Dios que es, por lo tanto Dios no es el sujeto de esta ciencia. 2. Todo lo que trata una ciencia está comprendido en su sujeto, pero en la Sagrada Escritura se trata de muchas cosas además de Dios, como son las criaturas y los actos humanos. Por lo tanto, Dios no es el sujeto de esta ciencia. Contra esto, es sujeto de una ciencia aquello en torno a lo cual gira todo el quehacer de tal ciencia. La ciencia sagrada gira en torno a Dios, tanto que se la llama teología, que es casi como decir tratado sobre Dios. Por lo tanto, Dios es el sujeto de esta ciencia. Respondo, Dios es el sujeto de esta ciencia. La relación que hay entre una ciencia y su sujeto es la misma que hay entre una facultad o hábito y su objeto. El objeto propio de una facultad o hábito lo constituye el aspecto bajo el cual lo considera todo tal facultad o hábito. Así, el hombre y la piedra son considerados por la vista bajo el aspecto del color. De ahí que el color sea el objeto propio de la vista. Todo lo que trata la doctrina sagrada lo hace teniendo como punto de mira a Dios, bien porque se trata de Dios mismo, bien porque se trata de algo referido a Él como principio y como fin. ¿De dónde se sigue que Dios es verdaderamente el sujeto de esta ciencia? Esto mismo queda patente por los principios de esta ciencia, que son los artículos de fe, y que provienen de Dios. El sujeto de los principios es el mismo que de toda la ciencia, pues toda la ciencia virtualmente está contenida en los principios.
Es verdad que ha habido quienes, considerando lo que se trata en esta ciencia, y no el aspecto bajo el que se trata, le han asignado a la doctrina sagrada otro sujeto, por ejemplo, los hechos y los signos, o la obra de la reparación, o el Cristo total, esto es, la cabeza y los miembros. Cierto que en esta ciencia se trata de todo esto, pero siempre en cuanto referido a Dios. A las objeciones 1. Aun cuando no podamos decir de Dios qué es, en esta doctrina sagrada tomamos sus efectos, de naturaleza o de gracia, como sustituto de la definición, para poder analizar lo que en esta doctrina se dice de Dios. Esto mismo hacen algunas ciencias filosóficas, que, por el efecto, demuestran algo de la causa, habiendo tomado el efecto como sustituto de la definición de causa. 2. Todo lo que se trata en la doctrina sagrada está comprendido en Dios, no como partes o especies o accidentes suyos, sino en cuanto, de algún modo, referido a Él mismo. Artículo 8. La doctrina sagrada es o no es argumentativa. Lat. Objeciones por las que parece que la doctrina sagrada no es argumentativa. 1. Dice Ambrosio en el L. Y del de Fide Católica. Donde se busque la fe, quita los argumentos. Pero en esta doctrina, lo que se busca principalmente es la fe, como dice JN 2031. Estas cosas han sido escritas para que creáis. Por lo tanto, la doctrina sagrada no es argumentativa. Tú, si es argumentativa, su argumento radica en la autoridad o en la razón. Si argumenta desde la autoridad, no sería propio de su dignidad, pues el argumento desde la autoridad es el más débil de los argumentos, según Boecio. Si argumenta desde la razón, no sería propio de su fin, pues dice Gregorio. La fe no tiene ningún mérito allí donde la razón humana aporta la evidencia. Por tanto, la doctrina sagrada no es argumentativa. Contra esto está lo que dice del obispo la carta a Tito 1:9. Debe ser adicto a la doctrina auténtica. Así será capaz de predicar una enseñanza sana y de rebatir a los adversarios. Respondo. Así como las otras ciencias no argumentan para probar sus principios, sino que, partiendo de tales principios, argumentan para demostrar otras cosas que hay en ellas. De la misma forma, la doctrina sagrada no argumenta para probar sus principios, los artículos de fe, sino que, a partir de ellos, argumenta para probar otra cosa. Por ejemplo, el apóstol en 1 Cor 15:12 seses, partiendo de la resurrección de Cristo, argumenta para probar la resurrección de la humanidad. Sin embargo, hay que tener presente que, dentro de las ciencias filosóficas, las inferiores ni prueban sus principios ni discuten contra quien los niega, sino que dejan que esto lo hagan las superiores. La metafísica, que es la suprema de las ciencias filosóficas, discute contra quien niega sus principios siempre que éste esté de acuerdo en algo, pues si el interlocutor lo niega todo, a la metafísica no le es posible discutir con él, aunque sí puede resolver sus problemas. Como quiera que la Sagrada Escritura no tiene por encima como superior otra ciencia, discute con quien niega sus principios. Si éste está de acuerdo en algo de los principios que se tienen por revelación, entonces argumenta, así, con la autoridad de la Sagrada Escritura discutimos contra los herejes, y con un artículo de fe lo hacemos contra quien niega a otro. Si por otra parte el interlocutor lo niega todo, ya no hay posibilidad de hacerle ver con razones los artículos de fe, aunque sí se pueden resolver los problemas que plantee contra la fe, si es que lo hace, pues la fe se fundamenta en la verdad infalible, y lo que es contrario a la verdad no es demostrable. De donde se sigue que los razonamientos que se presentan contra la fe no son demostraciones inapelables, sino argumentos rebatibles. A las objeciones 1. Aun cuando los argumentos de razón no sean capaces de poder probar lo que es de fe, sin embargo, la doctrina sagrada, partiendo de los artículos de fe, puede deducir otras verdades de fe. Como se ha dicho, doy. Argumentar por autoridad es lo más genuino de la doctrina sagrada, puesto que, como quiera que los principios de esta doctrina han sido establecidos por revelación,
Es necesario creer en la autoridad que dimana de aquellos a quienes les ha sido hecha la revelación. Esto no anula la dignidad de la doctrina sagrada, pues el argumento por autoridad fundada en la razón humana es muy débil, mientras que el argumento por autoridad fundada en la revelación divina es muy sólido. Sin embargo, la doctrina sagrada hace uso también de la razón humana, y no para probar cosas de fe, eso sería suprimir el mérito de la fe, sino para demostrar algunas otras cosas que se tratan en la doctrina sagrada. Como quiera que la gracia no suprime la naturaleza, sino que la perfecciona, es necesario que la razón natural esté al servicio de la fe, de la misma forma que la tendencia natural de la voluntad se somete a la caridad. De ahí lo que dice el apóstol en 2 Cor 10:5. Cogemos prisionero todo pensamiento humano sometiéndolo a Cristo. De ahí que la doctrina sagrada use también la autoridad de aquellos filósofos en aquello que, por esfuerzo natural, pudieran conocer de la verdad. Así, Pablo en Hech 17:28 trae a colación lo dicho por Arato. Como lo dicen incluso algunos de vuestros poetas, somos estirpe de Dios. No obstante, no hay que olvidar que la doctrina sagrada usa estas autoridades como argumentos que no le son propios, y por tanto, sólo como probables. Las autoridades que dimanan de la escritura canónica son argumentos usados como propios e imprescindibles. Las autoridades que dimanan de otros doctores de la Iglesia son argumentos usados como si fueran propios, pero como probables. Nuestra fe se fundamenta en la revelación hecha a los profetas y a los apóstoles, los cuales escribieron los libros canónicos, no en la revelación hipotéticamente hecha a otros doctores. Por eso dice Agustín en su carta a Jerónimo: solo en los libros de la Escritura llamados canónicos he depositado el honor de aceptar y creer sin reservas que su autor no se equivocó al escribirlos. Los demás libros, por muy grande que sea la santidad y la doctrina que en ellos puedo encontrar, no por eso los acepto por verdaderos sin más, a pesar de que sus autores vivieron y escribieron como santos y sabios. Artículo 9. La Sagrada Escritura. ¿Debe o no debe utilizar metáforas? Lat. Objeciones por las que parece que la Sagrada Escritura no debe utilizar metáforas. 1. No parece que le incumba a la doctrina sagrada, la suprema entre las ciencias, como ha quedado establecido. A. 5. Hacer uso de lo que es propio de las doctrinas de más baja categoría. Manejar comparaciones e imágenes es lo peculiar de la poética, la de menor categoría entre todas las doctrinas. Por lo tanto, a la ciencia sagrada no le compete usar metáforas. Do. La doctrina sagrada parece destinada a desvelar la verdad. De ahí que se haya prometido una recompensa a quien lo haga, tal como dice Ecli 24:31. Quienes me den a conocer tendrán la vida eterna, pero con las metáforas la verdad queda tapada. Por lo tanto, no le corresponde a la doctrina sagrada presentar lo divino con metáforas tomadas de las cosas corporales. 3. Algunas criaturas, cuanto más sublimes son, tanto más se acercan a la semejanza divina. Sí, pues algo de las criaturas se aplica a Dios. Tal aplicación deberá hacerse partiendo de algo de las criaturas más sublimes, no de otras. Sin embargo, esto se encuentra a menudo en la Escritura. Contra esto está lo que dice Os 12:10. Me he prodigado en dejarme ver, y en manos de los profetas he sido comparado. Transmitir algo por comparación es metafórico. Luego la doctrina sagrada puede usar metáforas. Respondo. Es conveniente que la Sagrada Escritura transmita lo divino y espiritual a través de imágenes tomadas de lo material, pues Dios acude a todos a través del modo que les es propio. Es propio de lo humano que llegue a lo inteligible por lo sensible, puesto que nuestro conocer empieza por los sentidos. De ahí que fuera conveniente que lo espiritual se nos transmitiera en la Sagrada Escritura, a través de lo material. Esto es lo que nos dice Dionisio en el C. Un de hierarc. Es imposible que la luz divina nos ilumine si no nos llega atenuada por variados velos sagrados. También convenía que la Sagrada Escritura, dirigida a todos según aquello de la carta a los Rom 1:14, me debo a los sabios y a los ignorantes, presentase lo espiritual bajo imágenes tomadas de lo material,
a fin de poder ser captado por los más simples, los cuales, por sus propias fuerzas, son incapaces de entender lo que es posible ser comprendido a las objeciones. El poeta usa metáforas para ofrecer una imagen, pues la imagen por naturaleza agrada al hombre. Sin embargo, la doctrina sagrada las usa porque el hombre las necesita y le son útiles, como hemos dicho. Tú, la luz de la revelación divina, no desaparece por las figuras sensibles con las que se rodea, como dice Dionisio, sino que permanece siendo lo que es, de tal manera que no deja que las mentes a las que se hace la revelación se queden en las imágenes, sino que las eleva para entender lo que es posible ser comprendido. De este modo, aquellos a quienes se les revela algo, pueden enseñarlo también a otros. Por eso, lo que en algún lugar de la Escritura se transmite simbólicamente, en otros se hace explícitamente. La misma sombra en que aparece la revelación por las imágenes es útil tanto para que los estudiosos investiguen más como para que queden sin sentido las risas de los incrédulos, de quienes dice MT 76, no deis lo santo a los perros. 3, tal como escribe Dionisio en el C. 2 de Hierash. Es preferible que lo divino se transmita en la escritura bajo el ropaje simbólico de cuerpos viles que de cuerpos nobles, y esto por tres razones. 1. La primera, porque de este modo se aleja al hombre del error, pues queda patente que lo simbólico no se dice de lo divino como propiedad, cosa que podría pensarse si lo simbólico se tomara de cuerpos nobles, y esto lo pensaría todavía más quien no conociera más que cuerpos nobles. 2. La segunda, porque este modo de conocer es el más adecuado para hablar de Dios en esta vida, pues nos es más claro lo que Él no es que lo que es. Por eso, las imágenes tomadas de lo menos parecido a Él nos llevan a considerarlo por encima de lo que nosotros podemos pensar y decir. 3. La tercera, porque así, lo divino queda tapado para ojos indignos. Artículo 10. El texto de la Sagrada Escritura ¿tiene o no tiene varios sentidos? Lat objeciones, por las que parece que el texto de la Sagrada Escritura no tiene varios sentidos. Estos son el histórico o literal, el alegórico, el tropológico o moral, el anagógico, Juan. La multiplicidad de sentidos en un texto engendra confusión y desengaño, y quita fuerza al argumento. De ahí que la argumentación no parta de proposiciones de varios sentidos, so pena de ofrecer meros sofismas. La Sagrada Escritura debe ser capaz de mostrar la verdad sin ningún tipo de sofisma. Por lo tanto, un mismo texto de la Escritura no puede tener varios sentidos. Tú. Dice Agustín en el libro De Utilitate Credendi. La escritura llamada Viejo Testamento se nos transmite de cuatro formas: histórica, filológica, analógica y alegórica. Estas cuatro formas parecen completamente distintas de los cuatro sentidos citados. Por lo tanto, no parece conveniente que un mismo texto de la escritura se explique según esos cuatro sentidos. 3. Amén de los cuatro sentidos citados, hay otro, el parabólico. Contra esto está lo que dice Gregorio en el 20 Semoralium. Por su modo de hablar, la Sagrada Escritura está por encima de todas las ciencias, pues con un mismo texto relata un hecho y revela un misterio. Respondo. El autor de la Sagrada Escritura es Dios, y Dios puede no sólo adecuar la palabra a su significado, cosa que, por lo demás, puede hacer el hombre, sino también adecuar el mismo contenido. Así, de la misma forma que en todas las ciencias los términos expresan algo, lo propio de la ciencia sagrada es que el contenido de lo expresado por los términos a su vez significa algo. Así, pues, el primer significado de un término corresponde al primer sentido citado, el histórico o literal, y el contenido de lo expresado por un término, a su vez, significa algo. Este último significado corresponde al sentido espiritual, que supone el literal, y en él se fundamenta. Este sentido espiritual se divide en tres. Como dice el apóstol en la carta a los Hebreos 7:19, la antigua ley es figura de la nueva, y esta misma nueva ley es figura de la futura gloria, como dice Dionisio en Eclesiástica Hierarquia.
También en la nueva ley, todo lo que ha tenido lugar en la cabeza es signo de lo que nosotros debemos hacer. Así pues, lo que en la antigua ley figura la nueva, corresponde al sentido alegórico. Lo que ha tenido lugar en Cristo, o que va referido a Cristo, y que es signo de lo que nosotros debemos hacer, corresponde al sentido moral. Lo que es figura de la eterna gloria, corresponde al sentido anagógico. El sentido que se propone el autor es el literal. Como quiera que el autor de la Sagrada Escritura es Dios, el cual tiene exacto conocimiento de todo al mismo tiempo. No hay inconveniente en que el sentido literal de un texto de la Escritura tenga varios sentidos, como dice Agustín en el 2S Confes, a las objeciones. 1. La diversidad de sentidos no engendra ningún equívoco o cualquier otro tipo de ambigüedad, pues, como ha quedado dicho, estos sentidos no se multiplican porque un mismo término tenga muchos significados, sino porque el contenido de lo significado por los términos puede significar otra cosa. En este sentido, nada en la Escritura se presta a confusión, puesto que todos los sentidos parten de uno, el literal. Solo del sentido literal puede partir el argumento, no del alegórico, tal como dice Agustín en su carta a Vicente el Donatista. Sin embargo, no por eso se echa a perder algo de la Sagrada Escritura, puesto que, si en el sentido espiritual hay algún contenido necesario de fe, la Sagrada Escritura en algún otro lugar lo transmite explícitamente en sentido literal. 2. Aquellas tres formas de transmisión histórica, etiológica y analógica pertenecen al mismo y único sentido literal. La forma histórica, tal como dice el mismo Agustín, relata algo sin más. La forma etiológica indica la causa de algo. Por ejemplo, cuando el Señor indicó por qué Moisés permitió a los judíos poder repudiar a sus mujeres. Por la dureza de su corazón. MT 19:8. La forma analógica explica cómo dentro de la escritura la verdad de un texto no contradice la verdad de otro. La forma alegórica de las cuatro señaladas es la única que cae dentro de los tres sentidos espirituales. También Hugo de San Víctor incluye el sentido anagógico en el alegórico, y así, en el libro tercero de sus sentencias, mantiene sólo tres sentidos: el histórico, el alegórico y el tropológico. 3. El sentido parabólico está contenido en el literal, pues los términos significan algo propio y algo figurado. El sentido literal no se detiene en la figura misma, sino en lo figurado. Por ejemplo, cuando la Escritura habla del brazo de Dios, el sentido literal no está diciendo que Dios tenga el brazo en cuanto elemento corporal, sino en cuanto fuerza para obrar. ¿Qué es lo que el brazo significa? Queda claro que lo falso no puede fundamentarse en el sentido literal de la Sagrada